Pero muchas veces las promesas de Dios están condicionadas. Ahora déjenme explicarme acerca de esto de condicionadas. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. La pregunta es si nosotros hemos de ser parte de eso. Esa promesa que Dios nos dio está en muchos lugares en la palabra de Dios, pero aquí en Oseas capítulo 6, en Oseas capítulo 6, en el versículo 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía. Ahora, esa palabra, esa promesa está en muchas partes de la Biblia, realmente en muchas partes. Y uno de aquellos que recogen esa promesa es Joel, no Oseas, Joel. El librito que sigue, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, es un librito chiquito, muy pequeño en la Biblia, es un profeta. Su papá se llamaba Petuel, significa visionario. Joel solamente tiene 3 capítulos. Y Joel recoge esta promesa del Espíritu, y la habla en su tiempo para su pueblo. Ellos habían pasado una tragedia muy grande. Había venido un enjambre, pero gigantesco, de langostas. Estos animalitos que parecen tan pequeños e inofensivos, pero Joel dice que los dientes eran como de leones y los colmillos como de leona. Y cuando llegaron, arrasaron con todo y devastaron la tierra. Y no había plantitas, no había grano, no había ganado, no había árboles. Por consecuencia o en consecuencia, no había nada que llevar a la casa del Señor. Y toda esta figura, todo esto hace a la literatura hebrea que siempre echa manos. A veces voy a hacer un poco de docencia. En la literatura hebrea siempre vamos a ver que se destaca por su lenguaje pleno y lleno de imágenes. Renovará mis fuerzas como la del búfalo. No es que usted es un búfalo, pero da una imagen. Y en estos versículos Joel usa esa metáfora: así como vino la langosta, así como vino y se comió todo, así es como estamos nosotros a causa de nuestro pecado. Habla de la oruga, habla de la langosta, del revoltón, habla del saltón. Realmente era el mismo bichito en distintas etapas. La oruga velluda es la que en hebreo se llama gazam, que significa roedora. La langosta es lo que en hebreo se llama abeth, que significa muchos. El revoltón también se lo conoce como pulgón, es otra especie de oruga. En hebreo se le dice yalek, que significa lamedor. Y el saltón es el correspondiente al hebreo chasil, que significa el que consume. Bueno, agarre estas 3 cosas, 4 cosas, póngala en una licuadora y es un licuado de desastres. Era el mismo bichito en diferentes etapas. Eso es lo que era. Una larva, una oruga, una langostita más pequeña, y luego el langosto sononón, como el saltamontes. Y el viernes hablábamos mucho de dejar crecer una larva, porque lo que es hoy es una maña pequeña, mañana puede ser el pecado de tu vida y el pecado de tus hijos. Y que cuando llegue el pecado no tendrá misericordia de ti.
No sé por qué nosotros tenemos que ser indulgentes con el pecado cuando el pecado es despiadado con nosotros. Yo prefiero la cero tolerancia al pecado. No como una actitud legalista, pero como una medicina preventiva. Porque tarde que temprano, el pecado, la inmundicia, la inmoralidad, la corrupción, las amarguras, los odios, los rencores, todo termina mal. Déjalo crecer de una larva a un gusanito, a una pequeña langostita, y terminará siendo un langostón con dientes de león y colmillos de leonas. Entonces, Joel, que era un servidor del templo, no está muy claro cuándo fue su profecía. Algunos dicen que 800 antes de Cristo, otros 600, otros 400. Era cientos de años antes de Cristo. Suelta una palabra. Primero hace un diagnóstico de por qué están como están, el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 suelta una palabra mostrando cuál es la medicina, cuál es la terapia, la acción a tomar para dejar de ser como estamos siendo, para dejar de padecer como estamos padeciendo. Y en el capítulo 3 pinta un futuro glorioso, muy parecido al carácter de nuestro Señor. Él llega, la luz de Dios por el Espíritu Santo trae convicción, nos muestra cómo estamos y por qué estamos como estamos. Luego provee el recurso para salir de esa crisis: la sangre de Cristo que te perdona, el Espíritu Santo que te levanta, y luego sopla visión para el futuro. Sopla y habla acerca de un destino glorioso que nos separa y nos da sentido para vivir y ganas de vivir, que nos muestra que no hemos nacido para ser o estar como estamos. Y eso mismo hizo Joel. Ahora es muy interesante porque la palabra de Joel, que fue hablada cientos de años antes de Cristo, como toda palabra profética, cuando sale, surca el tiempo, el espacio, las edades, la vemos pasar. ¿Sabe dónde la vemos pasar? En Hechos 2. En Hechos capítulo 2, no lo busquen, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se paró y dijo: estos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, la palabra estaba pasando, hablada 600 años antes, estaba recorriendo, pasó por el libro de Hechos, fue bajada allí y sigue, porque sabe que Joel es uno de los pocos que habla de los últimos días, de la gran venida del Señor, del día del juicio. O sea, no se acabó su palabra. El libro de Hechos no es el cumplimiento total de la profecía de Joel. Nunca dijo: aquí ya se cumplió lo que Joel dijo. No, esto es de lo que habló Joel. Esta es la palabra que está encima nuestro y que nos está afectando. Ahora, 2000 años después, quiero decirle que esta palabra de Joel sigue sobre nuestras cabezas. Sí es el Nuevo Testamento, sí es el nuevo pacto, sí es un nuevo día, pero cada detalle de esa palabra todavía puede ser aplicada a nosotros porque no se ha terminado de cumplir. No es una palabra fácil, ni de predicarla, ni de oírla. No espero muchos amenes ni muchos aplausos. Pero no podemos torcer la palabra del Señor. Si lo dice, lo dice. No somos nosotros los que tenemos que evaluar la palabra de Dios. No, Dios la habló, ya la evaluó y la halló perfecta. Nosotros tenemos que oírla y hacerla y obedecerla.
Y no es fácil porque no es un tema popular. Realmente el título de este mensaje es un llamado al arrepentimiento. Pero cuando la palabra de Dios viene y dice, ¿sabe qué? Arrepiéntase. Entonces hacemos como, a veces hacemos como los chivos, ¿no? Amén. Y nos pasa por aquí. Porque no escuchar la palabra que está condicionando una profecía va a hacer que nuestra condición se convierta en un estorbo para que esa profecía, esa promesa se cumpla. Cuando Dios te habla así, no te habla para destruirte, no te habla para que salgas condenado, ni te habla para oprimirte, te habla precisamente para liberarte. Es como la inyección del médico. ¿Cuántos les gusta que les pongan inyecciones? Pero ¿cuántos saben que muchas veces una buena inyección de vitaminas y antibióticos y esto nos hace bien? ¿Es para destruirte o para que te sientas mejor? Te sientes mejor. Entonces Joel empieza a hablar. Uno dice, despiértense los borrachos. Habla, dice, porque ya se les acabó el vino. Claro, se habían comido la langosta todo. Dice, ya no van a tener con qué entretenerse ni emborracharse. Habla de gente carnal, de gente que está alejada de Dios. Como dice Efesios, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Le habla a gente a quienes el Espíritu Santo no les interesa, la iglesia no les interesa. Ellos viven su vida licenciosa, permisiva. Luego le habla a otro grupo de personas, le habla a los adoradores. ¿Por qué? Porque los adoradores eran los que iban al altar a llevar algo. Llevaban ofrendas de trigo, llevaban ofrendas de frutas, llevaban ofrendas de olor fragante, llevaban animalitos. Pero como la langosta se comió todo, ya no había que llevar. Y le dice, ustedes que algún día venían a la iglesia y abrían su corazón y tenían tanto para darle a Dios, pregúntense por qué ahora están secos que ni pueden siquiera levantar la mano en una canción. Bueno, no dice así, pero eso implica. O sea, llegamos pero con manos vacías. Luego le habla a los labradores. No los sacerdotes, los labradores de la tierra. El labrador de la viña de la iglesia es el Padre, pero los labradores del mundo es la iglesia. Esos que tienen que hablar la palabra, el evangelismo. Pues ¿qué vamos a ir a labrar si no hay? Decía Joel que aún la semilla que estaba debajo de la tierra se comió la langosta. Dice que se metió a los graneros, por las ventanas se metió a las casas, imagínense. Y se comió todo. ¿Qué vamos a ir a sembrar allí afuera si ni siquiera tenemos para nosotros? ¿Alguna vez se sintió así? Que no tiene ganas de compartir la palabra con nadie porque pues ni usted la cree. Y por último le habla a los sacerdotes que tenían que ofrecer al Señor en el altar, y como la gente no traía nada y no había nada y nadie venía al culto y nadie cantaba y nadie, pues no había nada. Dice, pues lloren. Lloren. Es muy fácil echarle la culpa a la gente. Es muy fácil echarle la culpa a la iglesia. Esta iglesia, la gente muy buena, no, siempre lo mismo. Sí, pero nunca te he visto entre la entrada y el altar llorando. Ahora, un llamado al arrepentimiento. En Joel capítulo 1 vemos que ese llamado era hecho para todos. No solo para los pastores, los líderes, para todos. En el 1 le dice, despertad borrachos y llorad y gemid. Fíjense, son los que están lejos, le decía recién. En el versículo 8 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Habla de un matrimonio que se acababa de casar y el esposo fallece. O sea, gente que está ocupada en proyectos. No hay proyecto más grande que la vida, que el matrimonio, ¿verdad? Y sobre todo el día que te casas y ya empiezas las primeras semanas y meses y con tantos proyectos y planes. Dice el Señor, todos los que están distraídos con un montón de proyectos, en algún momento se tienen que detener y empezarse a ocupar de lo importante.
quién llama? Dice en el versículo 11: confundíos, labradores, gemid, viñeros. Por el trigo, la cebada, se perdió la mies del campo. En el versículo 13 dice: ceñíos y lamentad. Ahí sí le habla a los sacerdotes. Sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea, no había que ofrecer. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Fíjese, le hablan los que andan mal, los que están lejos, los que están en la casa, los sacerdotes, los que traen ofrendas, los que tienen proyectos. De hecho, más adelante lo vamos a ver, le habla a los niños, a los que están amamantándose, hasta los bebés. ¿Qué quiero decir? Que este llamado al arrepentimiento es para todos. No hay una sola persona de los cientos que estamos aquí esta mañana sentados que pueda decir: esto no es para mí. Este llamado le cae a todos, en el nivel de luz que tú estés, comenzando por los líderes hacia abajo, todos, hasta los bebitos, la escuela dominical, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, los jóvenes adultos, los ancianos, todos. A todos. A todos. Ahora, los próximos minutos quiero hablarte de exactamente qué es el verdadero arrepentimiento, porque te repito, es un llamado al arrepentimiento. Y seguramente la ansiedad empieza a inquietarse dentro de usted, y usted dice: bueno, pastor, ¿pero qué quiere que hagamos? O sea, ¿de qué se trata? Un llamado al arrepentimiento. Bueno, pues ¿qué es eso? ¿Que vengamos a la iglesia? Ya estamos en la iglesia. Pero ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Y te voy a dar varios puntos acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Te voy a dar exactamente 6 puntos, 6 cosas que te van a ayudar a entender. Primero, el arrepentimiento comienza con humildad. Sí. Una persona soberbia es imposible que se arrepienta. Una persona altiva es imposible que se arrepienta. Mire, en Joel, en el capítulo 1, en el versículo 19 dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y luego consumió las praderas del desierto. ¿Sabe quién decía esto? Joel. Joel, que le decía a todos: arrepiéntanse, era el primero que decía: Señor, a ti yo clamo. ¿Por qué lleva humildad? Porque la humildad es el reconocimiento de la condición actual. Y el mismo Joel decía: vengan los pastores, vengan los borrachos, vengan los agricultores, vengan los sacerdotes, vengan los adoradores, todos arrepiéntanse. Pero luego dice: bueno, Señor, comienzo conmigo. La humildad te va a dar el primer paso del arrepentimiento, que es reconocer la condición en la que estás. ¿Tú quieres exacerbar el ego de alguien? Apúntale un defecto. ¡Ya! Y luego sale una verborragia como un río de excusas. No, no es así, que esto y aquello. Espérame. El arrepentimiento empieza con la humillación. Es una palabra fuerte. ¿A cuánto les gusta sentirse humillado? A nadie. Pero tener que reconocer: sí, tengo ese problema, sí, así soy, sí, eso es lo que pasa.
comienza conmigo, Señor. No sé de mi esposa, no sé de mi esposo, no sé de mi pastor, no sé de los demás. Yo sé de mí. Para pelear se necesitan dos. Desde el momento que uno se baja del ring, se acabó la pelea. Y el primero que se humilla es el que hace que la pelea se acabe. Luego de la humildad viene escuche lo que le digo, la unidad. Sí. Porque tenemos que entender que hay pecados personales, hay pecados institucionales y hay pecados nacionales. Bueno, el pecado personal eres tú. Con que tú te pongas de acuerdo contigo mismo está bien. Pero a veces hay actitudes en la casa, o en cierto círculo, o en cierto grupo. Y luego están los pecados nacionales. Eso es más difícil ponerse de acuerdo. Pero muchas veces la nación se tiene que humillar. Y tiene que haber una unidad en el arrepentimiento. Si quieres que tu casa Dios la visite, comienza tú humillándote y luego invita a que toda tu familia busque a Dios, que toda tu familia se humille, que toda tu familia pida perdón. De hecho, en el capítulo 12, en el versículo 16 dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, todos. Verdadero arrepentimiento comienza con humillación y comienza con unidad. Dios nunca va a visitar una iglesia dividida. O si hay división en el staff, o si hay división en los servidores, o división en los pasillos, murmuración, nunca lo va a hacer. Porque es en contra del principio del arrepentimiento. La tercera cosa que nos ayuda con el perfil bíblico de lo que es un verdadero arrepentimiento se llama conversión. Diga conmigo, conversión. Joel capítulo 2, versículo 12 lo dice claramente. Por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué dice? No escuché, ¿qué dice? Convertíos ¿a quién? A mí. Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Pero, ¿qué significa conversión? ¿Qué es eso de convertir? Hermano, yo ya me convertí. Usted se refiere a la experiencia el día que usted aceptó a Jesucristo. Ahí hubo un proceso de conversión. Quiero decirle algo. El creyente comienza ese día a convertirse y durante toda la vida sigue convirtiéndose. La conversión es un proceso, no es una experiencia, es un proceso. Es parte del arrepentimiento. Significa así: volver a traer, regresar. Básicamente es volver al punto de partida. Es regresar por un camino ya transitado. Es volverse. Cuando dice convertíos a mí, dice vuélvete a Dios. Es la misma palabra que en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra epistrefo, que significa, cuando dice arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí en Hechos capítulo 3 es el mismo vocablo, nomás que en otro idioma, en el griego, epistrefo, que significa darse vuelta, volverse. O sea, si estabas caminando hacia allá, date la vuelta y empieza a caminar hacia allá. No dice que te conviertas a una religión, no dice que te conviertas a un sistema, no dice que te conviertas a una organización, no, que te des vuelta a Dios.
Comenzamos humillándonos diciendo sí, hay cosas que no están bien. Segundo, poniéndonos de acuerdo, lo vamos a hacer todos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a dar vuelta a Dios. Vamos a meter a Dios en nuestra ecuación. Pregúntate dónde no está Dios. Dios no está en tus finanzas. Conviértete allí. Arrepiéntete allí. Dios no está en tu devoción. Pues entonces, o sea, no oras, no lees la Biblia, no vienes a la iglesia. Bueno, empieza convirtiéndote ahí, dándote vuelta. Y ahora voy a leer mi Biblia, ahora voy a orar, ahora voy a ir a la congregación. Dios no está en tu futuro, en tus planes, en tus sueños. No, yo solo pienso acerca de mí, cómo hacer más dinero y pasármela mejor. ¿Y Dios? Bueno, entonces mete a Dios en tus planes. Pero no puedes trazar tu futuro y no tener a Dios en tu ecuación. Convertirse es darse vuelta, se lo digo más sencillo, y métase con Dios. Y meta a Dios en todo lo de su vida. Cuando va a tomar una decisión, haga esta sencilla pregunta: ¿qué piensa Dios de esto? Allí está la verdadera bendición. Por eso, cuando Jeremías hablaba, decía: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando te conviertes es cuando la bendición empieza a llegar. Así que arrepentimiento es humillarnos. Arrepentimiento habla de unidad, de ponernos de acuerdo. Arrepentimiento habla de convertirnos, de darnos vuelta. Y créame que no hay uno solo hermano o hermana aquí esta mañana que no haya un área en su vida donde se tenga que convertir. Cuando usted se entregó al Señor, se dio vuelta del mundo y el pecado y empezó a caminar con el Señor. Fue el primer acto de conversión. ¿Qué es arrepentimiento? Además de conversión, arrepentimiento es honestidad. Sí, esa es la cuarta cosa. El ser honestos. De hecho, no debemos confundir, arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando siente que no ha actuado de una manera correcta, o sea, se siente mal. Y a veces corremos al altar y lloramos. ¿Por qué? Porque metimos la pata. Pero cuando salimos ya, pues, como que no. Eso no es arrepentimiento. Eso es sentirse mal. Entonces quiero que el pastor ore por mí para que se me vaya esa condenación. Pero Joel dice en el capítulo 12, en el versículo 13 ahora, fíjese cómo dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Dice: rasgue el corazón y no sus vestidos. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar y decir: bueno, la verdad es que yo ya vine, ya estoy aquí, pero adentro usted no perdonó. Adentro suyo usted no tiene ninguna intención de cambiar. Es toda una apariencia. Es todo estético. Es algo que nosotros llamamos religioso. Es un vestido de religiosidad, una apariencia de piedad, pero no condice con la verdad y el estado de tu corazón. Por eso decía: si se van a arrepentir, y los voy a ver orando, y los voy a ver buscando a Dios, y los voy a ver congregándose, y teniendo reuniones de oración, y teniendo reuniones de ayuno, y haciendo todas estas prácticas espirituales, que sea del corazón.
sea una farsa, que no sea cubierto de un manto de hipocresía, una careta. Hipocresía significa careta, exactamente. Como en los teatros, de ahí viene la palabra, hipócrita. Sí, es un llamado al arrepentimiento que conlleva humildad, que conlleva unidad, conlleva conversión y conlleva honestidad. Si de veras nos arrepentimos, la promesa del Señor es: yo te voy a devolver todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se te comió. Y te voy a devolver y restituir los años que perdiste. Y va a volver a haber grano en tu granero. Y volverá a haber mosto en tus eras. Y volverás a tener una ofrenda para traer al Señor. Y tendrás gozo y tendrás alegría. Y habrá alegría en la casa del Señor. Pero de por medio está este llamado al arrepentimiento. No porque el coco te persigue y te va a comer y ahí viene la langosta y cuidado. Sería suficiente razón para buscar un cambio, ¿no le parece? Pero Dios nos llama con un palo, no te llama al arrepentimiento. Es su bondad la que te guía al arrepentimiento, dice la palabra. No sé si me explico. No es porque la langosta te va a hacer daño, que repito, no está mal medir las consecuencias de nuestras decisiones, pero es porque te quiero bendecir, es porque te quiero dar, es porque quiero derramar, es porque hay una palabra y hay una promesa de que hay lluvia temprana y tardía y Dios mismo nos quiere visitar. Así que arrepintámonos y hagámoslo en honestidad. El arrepentimiento también conlleva una acción. Diga conmigo, una acción. Sí, una acción. Por eso antes te dije, asegúrate que es del corazón. Porque si no hay honestidad, la acción se vuelve hipocresía. Y llama a la oración, llama al clamor a Dios. Bueno, realmente muestra muchas acciones. Habla de congregarse, habla de ayunar, habla de vestirse de cilicio, habla de buscar a Dios, habla de tocar trompeta, habla de convocar. O sea, si usted lee, son 3 capítulos nomás, capítulo 1, 2 y 3, va a encontrar todos esos llamados. Dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Aquí habla de llorar, ministros de Jehová. Diga: perdona, Jehová, a tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que tu pueblo, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová será solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El arrepentimiento lleva una acción. No puedes estar cruzados de pies y de manos y decir: no, ya me estoy arrepintiendo. No. Por algo, cuando iban a ser bautizados por Juan el Bautista, él los echó de las aguas del bautismo. Dijo: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se note. Que se note que te has vuelto a Dios. Que se note que buscas a Dios. Que se note que te estás arrepintiendo. Y no creo que necesitamos implementar medidas heroicas religiosas. Vamos a venir a las 4 de la mañana, no vamos a comer ni agua, ni tomar ni agua, ni comer nada por 40 días y 40 noches como Jesucristo. Espérame, ¿por qué no comenzamos por lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ven a la iglesia. Y si estás en la iglesia, métete con Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, vamos a participar.
Y por último, vamos a hacerlo con esperanza. Sí. Joel 2, 18 y 19 dice: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Jehová, ¿qué dice? Hará, perdonará. O sea, el Señor nunca te manda a arrepentirte para después decirte: nah. El Señor nunca te llama a tomar una acción de entrega, de verdadera conversión honesta, para luego decirte: no, solo quería ver cómo te arrastrabas. Esa no es la naturaleza de nuestro Dios. Dice: el Señor será solícito, rápido en perdonar. Y cuando Él perdona, entonces entra la lluvia temprana, entra la lluvia tardía, entra la gloria del Señor. Ese es el verdadero espíritu de la oración. Por eso Zacarías, usted conoce tal vez, porque yo he predicado años atrás mucho sobre Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los hijos de Jerusalén espíritu de gracia y oración. La oración sin la gracia es una tortura. O sea, decir: ven a orar y no te voy a dar nada, eso es bullying. Y la gracia sin la oración, sin un compromiso espiritual, se puede convertir en un libertinaje. No oro, no busco a Dios, no hago nada y lo mismo Dios me bendice. No. Dice: cuando yo derramo verdadera oración, hay gracia y hay oración. Hay oración y hay gracia. Tú oras, Dios te da lo que tú no te mereces. Tienes lo que no mereces, entonces te vienes y oras a Dios. Dios te da su favor, entonces tú vienes y le alabas y le bendices. Tú vienes, le alabas y le bendices, entonces Dios te da su favor. Dios no es un Dios cruel, cínico. De hecho, Joel dijo: Jehová, quien le duele castigar. ¿No se alegra que lo que te pasa? ¿No se alegra de tus pruebas? Pero Él usa las pruebas, como en este caso la langosta, para que veas tu condición, para llamarte al arrepentimiento y para que pueda cumplir su promesa. De hecho, es un llamado de misericordia. Es un llamado de gracia. Termino con Segunda de Crónicas. ¿Quién no conoce este versículo? Capítulo 7, versículos 14 y 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. ¿Lo podemos leer todos juntos? Si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¿Necesitas que te comente algo de esto? ¿Ya que no? ¿Verdad que está sencillo? Vamos a arrepentirnos. Yo le pido a mi hermano de todo mi corazón que en estas semanas que vienen, meses que vienen, nos arrepintamos. Nos arrepintamos. Que podamos humillarnos. Que haya una trompeta clara en la casa
llamando y coordinando el arrepentimiento en unidad. Que todos se conviertan. Sí. Y que se conviertan, pero que lo hagan de corazón. No hipócritamente. Que oremos. Que hagamos ejercicios espirituales. ¿Por qué no? Lo hacemos de corazón y oramos. Y acercarnos al Señor, pero con esperanza. No necesito venirte a decir cuál es la razón por la cual necesitas a Dios. Tú lo sabes. En algunos la langosta se está comiendo su hogar, en otros se lo está comiendo el matrimonio, en otros está comiendo sus finanzas, en otros la salud, en otros su ministerio, en otros... Pero no vengo a decirte y asustarte con las consecuencias. Te digo que nos arrepintamos, pero con esperanza, sabiendo que el que comenzó la obra, el que prometió, nos lo va a cumplir. Amén.